Dios os bendiga, buenos días. Vamos a prepararnos para escuchar la palabra, podemos orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz, sigue produciendo en nosotros fruto. Y en esta mañana queremos recibirla para seguir, para avanzar en este proceso tuyo, Señor, por el cual tú nos pusiste aquí en este mundo. Señor, tu palabra dice que comenzaste una buena obra en nosotros y la completarás hasta el día de Jesucristo. Te pedimos, Señor, que tú sigas hoy obrando en cada vida. Sigue transformando corazones, pensamientos, carácter, actitud. Señor, sigue también cambiando hogares. Señor, que tu iglesia pueda ser una luz en medio de esta generación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Mucho tiempo he estado intentando, porque Dios lo ha puesto de vez en cuando en mi corazón, la necesidad que tenemos de centrarnos en Jesús, tal y como lo dice la palabra de Dios, que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Entre otras cosas porque Él es el autor de nuestra fe y también su perfeccionador. Todos necesitamos seguir creciendo en fe, seguir perfeccionando nuestra fe. ¿Qué es una fe perfecta? Podríamos considerar que estamos perfectos en fe cuando nuestra obediencia sea perfecta. Porque es la fe, la confianza que depositamos en Dios y en su palabra, la que nos ayuda por convicción a estar sujetos, obedientes al Señor. Es cuando dudamos de la palabra de Dios o cuando dudamos de que sea lo que queremos hacer, cuando nuestra fe se tambalea y nuestros sentimientos toman el control. Así que comenzamos a tomar decisiones por cómo nos sentimos, por nuestras emociones y no por fe. El apóstol Pablo escribe en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 7, que andamos por fe, no por vista. Andar por fe significa que andamos con los ojos puestos en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es nuestro modelo. Él es el que tiene la fe perfecta que quiere compartir con cada uno de nosotros. Su obediencia fue perfecta. En todas las cosas, Él nunca pecó, Él nunca hizo algo contrario a la voluntad de Dios. Si lo comparas con todos nosotros, nos damos cuenta de que le necesitamos a Él. Le necesitamos como modelo, le necesitamos como referencia, le necesitamos como cabeza, como identidad de cada uno de nosotros. Le necesitamos como Salvador, como Señor. Necesitamos oír de Él lo que es lo correcto, lo santo, lo puro, lo perfecto, lo que sería ideal para todos nosotros y que es posible gracias a Él. Jesús es el punto de referencia de toda la cristiandad. Desgraciadamente vemos que hay muchas veces y en muchos lugares, en muchas organizaciones, denominaciones, en donde se predican muchas cosas o predicamos muchas cosas, pero no lo suficiente la importancia de mantener los ojos en Jesús. Lo leemos en la Biblia, pero no suficientemente meditamos en lo que significa. Sabemos que es así, sabemos que Jesús es todo para nosotros, o lo debería de ser, pero muchas veces no meditamos en quién es Él, quién es su persona. También hay secciones, sectores, no digo sectas, podría ser, pero hay partes de la cristiandad que han dejado de predicar a Cristo, que han dejado de considerarle lo que Él es realmente y dejan de enseñarlo. Se concentran en muchas cosas.
Se concentran en aspectos de la Biblia, como hay otros que toman la Biblia como fuente de consejería, pero no viven con los ojos puestos en Jesús. Extraen de la Biblia, de esa mina inagotable, pueden extraer muchos principios, consejos aplicables, que si tú los pones en funcionamiento en tu vida, te das cuenta de que funcionan. Y están contentos de que funcione, porque están buscando esos tesoros. Sin embargo, no buscan al autor de la vida, no buscan a Dios, no buscan sujetarse a Él, no buscan el hacer su voluntad. Toman la Biblia como fuente de ganancia, toman la Biblia como un buen libro de quizá prosperidad o de cualquier otra cosa, de sanidad. Están buscando los beneficios, pero no al Señor. De manera que tienen vidas desobedientes. ¿Podemos ser cristianos desobedientes o no? Todos sabemos lo que eso es y lo que significa. Decir, creo en Cristo, pero desobedezco. Me sigo a mí. Creo en Jesús, pero soy mi propio maestro. Yo soy quien decido, yo soy quien tomo la última palabra. Por eso creo que necesitamos enfocarnos en Jesús. No podemos seguir enfocados en nosotros mismos, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, en nuestro sentir. Todos nos hemos sentido mal muchas veces, todos nos hemos sentido defraudados, frustrados. Pero nunca jamás nuestra frustración vendrá de Jesús. Él no defrauda, Él no traiciona, Él no engaña, Él no promete algo que no cumpla. Jesús es Dios. No hay tinieblas en Él. No hay nada del enemigo en Él. Él es perfecto. Él lo es todo para nosotros. Y la Biblia nos insta a eso mismo, a mantener los ojos en Jesús. No en ti mismo, ni en los demás, ni siquiera en tus seres queridos. No, el enfoque para todos y cada uno de nosotros debe ser Él, Jesús. Él es el autor y consumador de nuestra fe, el perfeccionador de nuestra vida, el Salvador. Él es Dios. De vez en cuando necesitamos tomarnos un tiempo para meditar en estas cosas, hacer un repaso por la Escritura para que nos demos cuenta, se abran nuestros ojos, comprendamos un poco más profundamente por qué necesitamos estar enfocados en Jesús, por qué la Biblia nos insta a eso. Las corrientes doctrinales muchas veces nos desvían del verdadero objetivo. Muchas veces nos enfocan en otras cosas. Pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios siempre está enfocada en Jesús. Si no lo hemos descubierto todavía, necesitamos seguir ahondando, profundizando, porque esa es la realidad. Toda la Escritura está enfocada en Jesús. Hay corrientes que tratan de destapar el Antiguo Testamento y que nos enfoquemos en el Antiguo Testamento. Y ¿cuántas veces hemos oído, hemos cantado los nombres de Dios en el Antiguo Testamento? Estoy seguro que te lo saben, ¿no? Yahvé, Jireh, El Shaddai, Rafa. Hay muchos nombres que aparecen en el Antiguo Testamento para manifestar alguna faceta de Dios, algo de lo que Dios es. Lo que Dios es para nosotros. Dios es nuestro estandarte, Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro sanador. Podríamos pensar en más cosas, pero permíteme decirte algo, que no hace falta que te conozcas todos esos nombres, porque si conoces el nombre de Jesús, Él es todo eso para ti. No necesitas otro nombre. Jesús es todo eso y más para ti, porque Él es Dios.
y si hicieras un análisis profundo de la Escritura y del Nuevo Testamento, te darías cuenta que todo lo que se dijo de Dios en el Antiguo Testamento, Jesús lo demostró. Jesús lo enseñó y lo testificó con su propia vida. ¿Por qué? Porque Él era Dios. Él era Dios hecho hombre. Él es todo el nombre que necesitamos. De hecho, los discípulos, como leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, decían que padecían por el nombre. Eso los judíos lo entendían muy bien, porque ellos no pronunciaban el nombre de Dios. En vez del nombre de Dios decían nombre. Hashem, nombre. Así que cuando los discípulos se refieren a Jesús diciendo que estamos en el nombre, ellos habían entendido perfectamente que Jesús es Dios, que Jesús es Dios completo. Pablo lo escribiría más adelante a los colosenses diciendo que en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. ¿Se puede meter la plenitud de Dios en un ser humano? Sí, si ese ser humano es Jesús. Porque Él es Dios. Él es Dios hecho ser humano. ¿Sabes? Necesitamos darnos cuenta de a quién estamos siguiendo, porque nos llamamos cristianos. Pero ¿a quién estamos siguiendo? ¿A un simple Mesías? ¿Sabes que en Israel hubo muchos Mesías? Falsos Mesías. Y después han venido muchos más. Jesús lo dijo. Cuidado que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Siempre ha habido falsos profetas, falsos mesías, falsos maestros. La Biblia nos advierte contra eso. Y es por eso que tenemos que centrarnos en Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, hecho hombre. Nuestra vida debe estar enfocada en Él. ¿Sabes? En el Antiguo Testamento aparecen algunas manifestaciones de Jesús. Porque ya Jesús estaba de vez en cuando dejando el lugar celestial para estar con los hombres. ¿No lo sabías? ¿Sabes? En Génesis 18 dice que estando Abraham a la puerta de su tienda vio que venía ¿quién? El Señor. Yahvé, Jehová, con 2 personas más. Y entonces él acudió rápidamente a ellos y les dijo, por favor, no paséis de largo, quedaros aquí y os prepararé alimento. ¿Has leído ese pasaje últimamente? Y entonces dice que Yahvé comenzó a hablar con Abraham antes de que partieran, después de haber comido con ellos. Jehová se puso a hablar con Abraham mientras los 2 acompañantes se fueron hacia Sodoma para reconocerla, para sacar a Lot de allí. Y entonces Jehová se puso a hablar con Abraham acerca de lo que iba a hacer. Y dice, no te lo voy a ocultar, Abraham. He venido para reconocer a Sodoma y ver si lo que ha subido hasta el cielo de su hedor, de su pudredumbre, de su corrupción, es digno de ser exterminado. Eso es más o menos lo que el Señor le estaba diciendo a Abraham. Pero ¿quién era quien estaba hablando con Abraham? ¿Quién era ese Jehová, Yahvé? Sin duda no era el Padre, era el Hijo. Porque al Padre nadie le vio jamás, dice Jesús. Nadie ha visto jamás a mi Padre. Soy yo el Hijo que está en su seno, el que le ha dado a conocer. Es Jesús, Jehová, Yahvé, es Jesús. Queramos recibirlo o no, es Jesús. De hecho, el nombre de Jesús
tiene incorporado el nombre de Yahvé. Yahvé salva. Eso es la traducción del nombre de Jesús. Necesitamos entender que todo lo que pensábamos de Dios en el Antiguo Testamento está contenido en Jesús. En el principio, fijaros cómo Juan presenta su evangelio. En el principio, ¿qué dice el Génesis? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Así empieza la Biblia. Y el Evangelio de Juan comienza de una forma similar, parecida, y pone al principio a Dios. En el principio era el Verbo. En el principio era el Verbo. Y cuando escuchamos esa palabra, nos viene a la mente Jesús, ¿no es cierto? En el principio era Jesús. Porque el Verbo se hizo carne para habitar entre nosotros, leemos en el versículo 14 de Juan 1. Aquel Verbo fue hecho carne para habitar entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que en el principio era el Verbo. Y entonces aclara, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y para confirmar esa declaración, dice a continuación, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que existe ha sido hecho. Sin Jesús nada existiría. Nada sería posible. Nada, ni lo visible ni lo invisible. Ni principados, ni potestades, ni dominios, ni tronos. Ni lo visible, ni lo que no vemos. Ni lo que está arriba, ni lo que está abajo. Nada existiría si no fuera por Jesús. ¿Tenemos esto claro? ¿Podemos entender esta verdad? Que cuando la Biblia nos dice que pongamos nuestros ojos en Jesús, nos está facilitando el poner nuestros ojos en nuestro Creador, en Dios. Porque Él es la imagen del Dios invisible. Leemos en Colosenses. Él es la imagen del Dios invisible. Lo que no vemos de Dios se hizo visible en Jesús. Tenemos que entender estas cosas y hay que meditar en ello. Cuando Josué estaba listo para empezar la conquista de la tierra prometida, lo leemos en Josué 6, nos dice que estando a las afueras del campamento encontró un hombre con una espada en la mano. Alguien que Josué no conocía. Así que se acercó con reverencia, con temor, para preguntarle, ¿eres de los nuestros o del enemigo? ¿Te acuerdas de ese pasaje? Josué 6. ¿Eres de los nuestros o del enemigo? ¿Quién eres? Y entonces le dijo, yo soy el príncipe de los ejércitos celestiales. Y en ese momento Josué se arrodilló para adorarle. Y entonces comenzó a darle instrucciones. Pero la Escritura dice, entonces Jehová comenzó a darle instrucciones. ¿Quién estaba allí?
¿Sabes? Hay muchos tipos de Jesús, llamamos tipos en la palabra de Dios, a aquellas personas, circunstancias o objetos que simbolizaban la misión del Mesías, simbolizaban alguna característica de Jesús. Por eso los llamamos tipos de Jesús o formas de expresión profética de lo que sería Jesús. Decimos que David era un tipo de Jesús, un prototipo. Josué también. ¿Sabes? Jesús a veces vino a la tierra para encontrarse con algunos de sus prototipos, como Abraham y como Josué. ¿Sabes que Moisés recibió la ley y la entregó al pueblo? Debido a la multitud de pecados, el pueblo necesitaba entender lo que era el fundamento, sería el fundamento de la nación, que habría orden y justicia, que habría una dirección segura. Y es por eso que Dios le entregó la ley a Moisés. Ahora, cuando llegan a la tierra prometida, el pueblo se tiene que volver para atrás. ¿Por qué? Porque no está preparado, no tienen fe, no están listos para una conquista en la que la fe era imprescindible, necesaria. El temor se había apoderado del pueblo. Y eso es por lo que cuando Moisés manda a los 12 espías para reconocer la tierra, cuando regresan, los espías, por lo menos 10 de los espías, la mayoría de ellos, representantes de las tribus, desaniman al pueblo. No pueden entrar a causa de desobediencia, se escribiría después en Hebreos capítulo 3, por incredulidad. No había la fe requerida, solamente 2, Josué y Caleb, creyeron. Así que Dios hizo que regresaran al desierto hasta que todos murieran, toda aquella generación muriera, excepto Josué y Caleb. Ahora, cuando llegan de nuevo después de 40 años, Dios le dice a Moisés que él tampoco entraría. Él era el representante de la ley. La ley tenía una característica muy importante para traer justicia a la nación, que era el castigo de muerte, la ira de la ley, el castigo de muerte. Así que de forma profética, Dios le dice a Moisés, tú no entrarás en la tierra prometida. El pueblo lo llevará, ¿quién? Nosotros lo conocemos como Josué, ¿no es cierto? Pero él no se llamaba Josué. Josué no era el nombre de pila suyo, Dios lo cambió. ¿Alguien se acuerda de cómo se llamaba? Se llamaba Oseas. Oseas, hijo de Nun. Oseas ben Nun se llamaba. Pero Dios le cambió el nombre a Josué. ¿Por qué? Porque Josué significa el Señor es nuestra salvación. Y ahí Josué se convierte en un tipo de Jesús. Él es el que nos entraría en la tierra prometida. Él es el que por la fe, por la determinación de entrar en el reino, de conquistar la tierra, sería quien liderara la nación para ocupar aquella tierra que proféticamente estaba simbolizando al mundo. Nosotros en Cristo conquistaremos las naciones. Conquistaremos el mundo, destruiremos lo que existe para gobernar para siempre. Podemos entender lo que Dios hace a lo largo del Antiguo Testamento para que comprendamos sus propósitos, su plan. Y lo que estaba haciendo Jesús en ese momento era visitar a su tipo profético, que era Josué.
Así que Jesús vino a tener un encuentro con él y a revelarse que él era el que lideraba el ejército. Y por eso venía con la espada. Y por eso Josué le adoró. Eso es lo que dice la Escritura. Y Josué le adoró. Si hubiera sido un ángel, ¿sabes qué habría dicho? No, no me adores a mí. Yo solo soy un mensajero. Pero nunca le dijo eso, porque él era Jesús. Él sí había que adorar. Él era Dios. Él era el único Dios creador de todas las cosas. El Evangelio, las declaraciones de Jesús, especialmente en el Evangelio de Juan, están llenas de este concepto. Jesús se revela como yo soy. ¿Qué significa la palabra Yahvé? ¿El qué es? El yo soy. Cuando Moisés le preguntó, cuando yo vaya al pueblo y le diga que me has enviado, ¿quién le digo que eres? ¿Cómo es tu nombre? Y entonces Dios le dijo, yo soy el que soy. Y de ahí viene la palabra Yahvé. No Jehová, Jehová es una composición artificial de la Edad Media. Pero Yahvé es lo más parecido al sentido de yo soy, en hebreo. Yahvé. Yo soy el que soy. ¿Sabes cuántas veces aparece Jesús diciendo yo soy? Decenas de veces en el Evangelio de Juan. Yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Le dijo Jesús a los judíos. Antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy el que habló con Abraham. Yo soy el que se manifestó a Moisés. Yo soy el que habló con Josué. Él es Dios. Él es nuestro creador. Así que aunque muchas veces estemos centrados en Jesús como el que murió en la cruz por nosotros, lo cual es verdad, lo cual es nuestro evangelio, que Jesús murió por los pecadores, el justo por los pecadores, para llevarnos a Dios. Cada vez que Jesús hablaba de Dios, le llamaba Padre, Padre, Padre. Porque el concepto de Padre e Hijo en la divinidad era un concepto que ya estaba impregnando el Antiguo Testamento. No podía ser revelado del todo, pero si analizas en el Antiguo Testamento las veces que se menciona al Hijo, por ejemplo, en el capítulo 30 de Proverbios, se hace una serie de preguntas. ¿Cuánto conocemos? ¿Cuánto sabemos nosotros de la vida, de la existencia? ¿Cuánto se nos ha revelado acerca de las cosas de la existencia y de Dios? Y entonces, en medio de esas preguntas, nos dice, ¿y conoces tú a Dios? ¿Y conoces tú el nombre de su Hijo? ¿Qué cosa para preguntar? Versículo 4. ¿Qué cosa para preguntar en el Antiguo Testamento? ¿Cuál es su nombre?
y el nombre de su hijo, si sabes. Nosotros sí lo sabemos. ¿Qué habríamos respondido nosotros? Esa me la sé. Quizá las otras no, pero esa sí me la sé. Dios nos ha revelado el nombre de su Hijo. ¿Sabes? No sé en tu tierra, pero aquí en los sitios más tradicionales, por ejemplo, sabéis que tenemos una iglesia en Cejín, que es un pueblo muy tradicional. Allí la costumbre es que cuando nacen los hijos, no se complican en buscarle un nombre. Ya lo saben. Le ponen el nombre del papá si es hijo o el nombre de la mamá si es hija. No se calienta mucho la cabeza. Bueno, ya los siguientes. Pero el primogénito lleva el nombre del padre. Vaya, en este sentido parece que estamos copiando de alguien, ¿no? ¿Sabes el nombre de su hijo? Pues sí, Dios no se calentó mucho la cabeza. Mi nombre. Y llamarás su nombre. ¿Sabes cuando el ángel se le apareció a Zacarías, que era sacerdote, el encargado de entrar en el lugar santo para ofrecer el incienso? ¿Te acuerdas? En el Evangelio de Lucas. Y Zacarías entró y entonces, ¿qué pasó? Un ángel vino para decirle: Zacarías, Dios ha escuchado tus oraciones y tu esposa, aunque está ya fuera de la edad, va a concebir y tendrá un hijo y le pondrás por nombre Juan. ¿Sabes qué pasa? Que cuando, después de haber nacido el niño, le preguntaron al padre qué nombre le iban a poner porque Zacarías se había quedado mudo por incredulidad, ¿sí? Y eso es una buena enseñanza para nosotros. Si estás pensando de forma incrédula, si estás dudando de la palabra de Dios, si dudas del poder de Dios, si dudas de quién es Dios y lo que Él quiere hacer en ti, mejor cállate, mejor quédate mudo, porque no es bueno que tú hables temor, incredulidad y todas esas cosas que traen maldición, que le dan oportunidad al enemigo. Cállate, no hables hasta que lo que hables sea de acuerdo con la voluntad de Dios, de acuerdo con la palabra de Dios, de acuerdo con el corazón de Dios, de acuerdo con las promesas de Dios. Cállate, porque solamente vas a traer perjuicio a tu vida. Como Israel, cuando voceó sus dudas, acabó maldiciéndose a sí mismo. ¿Sabéis qué dijeron los israelitas después de que los espías les llenaron de temor? Empezaron a decir: ¿qué pasa? ¿Por qué nos ha traído Dios aquí? Y ¿sabes qué ocurre cuando tú y yo comenzamos a quejarnos y murmurar? Al final dictamos nuestra propia sentencia. Sentencia de muerte. Tus dudas, temores, tus quejas te matarán. El pueblo dijo: ojalá muriéramos en este desierto. Y Dios dijo: hecho. Dicho y hecho. Todos al desierto hasta que os muráis. Trágico. Así que lo que el ángel hizo fue, no mató a Zacarías por incredulidad, pero le dijo: te quedas mudo hasta que Dios cumpla su palabra. Quédate mudo, por favor, hasta que Dios cumpla el propósito que Él tiene para ti. Si vas a hablar incredulidad, cállate la boca.
porque lo único que vas a lograr es retrasar el propósito de Dios, ponérselo difícil por tu falta de cooperación. Cállate. Y si quieres hablar, proclama la bondad de Dios, proclama la conquista, proclama la victoria, proclama la verdad de lo que Él tiene en su corazón para ti. Porque estos son los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de bien, de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero en el momento en que tú y yo, cualquiera de nosotros, comencemos a quejarnos, murmurar, a dudar, temer, conforme vamos avanzando en ese sentido, estamos impidiéndole a Dios cumplir su propósito en nosotros. Porque Él no lo hará a la fuerza. Él lo hará con nuestra cooperación. Él requiere fe. Él demanda fe. Él espera que creamos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Él crea que es real y que recompensa a los que le buscan. Dios se quiere glorificar en nosotros por medio de Cristo, por lo cual Él lo ha enviado a nuestros corazones, el Espíritu de su Hijo, para que digamos: papá, Padre, todo es posible para ti. Todo es posible para Dios. Y ahora Jesús añadiría eso. ¿Te acuerdas lo que Jesús le añadió a eso? Nada es imposible para el que cree. Nada es imposible para Dios y nada es imposible para el que cree en Dios, para el que confía en Él. Porque Dios cumplirá su propósito en ti cuando crees. ¿Entendemos por qué tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús? Él es nuestro capitán, Él es nuestro príncipe, Él es nuestro sanador, Él es nuestro proveedor. El apóstol Pablo escribió ese versículo tan famoso que todos hemos, creo que, memorizado, que es Filipenses 4:13, ¿no? ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, un poquito más adelante, en el versículo 19, Pablo sigue escribiendo: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿En quién? En Cristo Jesús. Las riquezas vienen de Jesús. La provisión viene de Él. ¿Por qué? Porque Él es Dios proveedor. Jesús es Dios proveedor. Él es el Salvador. Él es el Hacedor. Él es Dios en todos los aspectos. En Romanos capítulo 9, versículo 5, Pablo lo dice con todas las letras. Primero está hablando de que Dios había traído a los patriarcas, de los cuales, según la carne, traería a Cristo. Pero una vez terminada esa expresión, que Cristo en su carne descendería de los patriarcas, nos dice: ¿y del Espíritu qué? Eso es la carne de Jesús. Pablo diría en 2 Corintios 5, aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. No tenemos la relación con Jesús en la carne. ¿Qué más da la carne?
porque hay algo mucho más importante, mucho más grande en Jesús. ¿Y qué dice Pablo en Romanos 9:5? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. ¿Está hablando de quién? De Jesús, el cual es Dios sobre todas las cosas. A veces le ponemos nombres a nuestra fe, a nuestra religión. Te preguntan y dices, sí, yo soy evangélico, ¿sí? Bueno, nos ponemos un nombre por aquí, otro nombre por allá. Nuestro verdadero el nombre de nuestra religión es Jesús. Jesús es el nombre de nuestra religión. Jesús es el nombre de nuestro Dios. Jesús es todo para nosotros. Todo para nosotros. En Él estamos completos. Escribiría después Pablo también a los colosenses. Y vosotros estáis completos en Él. Completos, perfectos. No necesitamos nada más. Todo lo que necesitamos es Jesús. Amén. ¿Le damos un aplauso a Jesús? ¡Aleluya! Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Amén. ¡Wow! ¡Qué buena noticia! Amén. Tenemos a Jesús. Antes de terminar, quiero recordar lo que todos sabemos, que Jesús murió por todos nosotros. Murió su carne, claro, porque Él no podía matarle a nadie. Él era el autor de la vida. Él tenía poder para dar su vida y retomarla. Pero entregó su carne, entregó su sangre por todos nosotros. Los versículos acerca de eso hay muchos y muy buenos que deberíamos de estar meditando siempre. El versículo que más me toca a mí con respecto a la muerte de Jesús está también en 2 Corintios, capítulo 5. Pablo escribe, el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, porque murió por todos nosotros, luego todos murieron. Todos morimos en Cristo. Porque estábamos condenados por nuestros delitos y pecados. Todos debemos de morir en la cruz. Si aún no has muerto en la cruz, déjame decirte que todavía no eres cristiano. Jesús murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, sigue escribiendo Pablo, para que los que viven ya no vivan para sí, no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, si aún no has tomado la decisión de que tu vida es solo Jesús, que vas a vivir, vas a pensar, vas a actuar, vas a hacerlo todo por Él y para Él, todavía no estás en la vida cristiana como deberías. Porque la vida cristiana es, le debemos la vida a Jesús. Se la debemos a Él.
No me puedo permitir el lujo de pecar viviendo para mí mismo, para satisfacerme a mí, mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos, mis ideas, mis proyectos, cuando la palabra de Dios dice que por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De modo, escribe un poco más adelante, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cómo es tu vida? ¿Es como la vieja? ¿Cómo están tus emociones? ¿Como las antiguas? ¿Cómo están tus apetencias? ¿Como las de antes? ¿Cómo están tus pensamientos, tus deseos, tu visión, tu propósito en la vida? ¿Como antes? ¿Tu vida cristiana es una prolongación de tu vieja vida con la diferencia de que ahora vas al culto? Eso se llama religiosidad, pero no cristianismo. Eso no es la vida cristiana. Eso es una vida hipócrita, falsa, que no te salva. Porque lo único que salva es Cristo. Cristo en ti es la esperanza de gloria. No podemos seguir viviendo para nosotros. Hoy, 5 de julio, es un triste, muy triste aniversario en la historia de España. El 5 de julio es el aniversario de la aprobación de la ley del aborto. La ley del aborto, que significa que se le legaliza la madre que no queriendo abortar, o sea, que no queriendo tener el hijo, prefiere matarlo. ¿Qué tiene que ver eso con Jesús? El inocente muere por el culpable. ¿Te suena? Jesús murió siendo inocente por nuestros pecados. Cada vez que una madre, quizá una jovencita que ha quedado embarazada por no entender de qué va la cosa, por su pecado ha errado y se ha quedado embarazada y de pronto comienzan un montón de presiones. Presión del novio que no quiere tener hijo, o del amante, o del chaval que ha desaparecido porque era una relación, ni sabía cómo se llamaba. Absurda, estúpida. O simplemente porque el marido la presiona. Ahora no te puedes quedar embarazada, mira que yo estoy sin trabajo. Cualquier historia. Y la futura madre comienza a recibir presiones para no tener a su hijo. Y lo que hace la ley, esta ley del hombre, es decirle adelante. Cuanto menos niños nazcan, mejor. Eso es lo que dice, no con esas palabras, pero lo que hay en la intención. No quieren salvar mujeres, quieren que nazcan menos niños. Pero como lo orientan es, sálvate tú matándole a él. Eso es lo que dice la ley. Ese es el corazón de esa ley. Sálvate tú matando al inocente.
porque te va a estropear la vida. ¿Sí? Te va a estropear la vida. Te va a avergonzar. Te lo va a complicar todo. Va a cortar tu carrera. Va a impedir tus proyectos. En este momento, ese embarazo es un estorbo para ti. Deshazte de ese niño. Y el ser humano, y ese es nuestro terrible pecado, antes de asumir responsabilidad, prefiere matar al inocente. En vez de tú asumir responsabilidad por tu pecado, por tus malos hechos, comienzas a atacar a los demás, señalándolos como culpables. Los culpables siempre van a ser otros. Desde el principio. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Le dijo Jesús a Adán. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te dije que no comieras? ¿Y qué respondió Adán? La mujer que tú me diste. ¿Qué estaba diciendo Adán? Piénsalo bien, Señor, el culpable eres tú. Si no me hubieras dado esa mujer, yo estaría mejor ahora, ¿sí? Pero la mujer no era menos que Adán, porque también le preguntó a la mujer, mujer, ¿qué has hecho? La serpiente. El diablo me tentó y no me di cuenta. Me creí lo que me dijo. Me engañó, es que no soy analfabeta. Todos encontramos excusas para no asumir responsabilidad. Ese es el problema. Pero Dios espera que aprendamos de ello y que dejemos de echarle las culpas a nadie y ponernos a cuentas con Dios, asumiendo responsabilidad. Ninguna mujer embarazada debería jamás dictar sentencia de muerte contra el inocente que lleva en su seno. Eso es una abominación para Dios. Hace más de 20 años que se aprobó la ley del aborto en España. ¿Sabes a día de hoy, cuántos abortos se han hecho? 2 millones. 2 millones. Una ciudad como Barcelona. Se ha matado en un quirófano con la firma de la madre. ¿Crees que hay razones suficientes como para que Dios derrame su ira sobre esta generación? ¿Crees que Dios se equivocaría si castigara a esta humanidad? Necesitamos orar por esto. Porque desgraciadamente mucho de eso no estaría ocurriendo de la misma manera, por lo menos, si la Iglesia hubiera estado orando como debería, hablando, denunciando, reclamando lo que es justo, porque el aborto es algo terriblemente injusto, terriblemente asesino y criminal.
Por favor, oremos por esto. Oremos por esto. Amén. No nos quedemos callados. Habla de ello, compártelo. Muestra que tú no estás de acuerdo porque es asesinato. Es la muerte del inocente por el culpable. No fue ese bebé el que pecó para merecer ser descuartizado en el seno de su madre. Que el Señor nos ayude. Tengamos las cosas claras delante de Dios. Y no nos callemos, no nos callemos. Amén. ¿Así? Este fin de semana, al parecer, se estrena la película Unplanned, que es sobre el tema del aborto. La hemos visto y la recomendamos. Está aquí en Torrevieja. Sí, este fin de semana. Entonces, si no la habéis visto todavía, id a verla. De verdad que todos la deberían de ver. Si tenéis hijos adolescentes, si tenéis hijas adolescentes, no les privéis de verla, por favor. Necesitan una niña a partir de los 12 años debería de ver esa película. Está basada en hechos reales y nos muestra toda la crueldad del aborto. Vamos a orar y vamos a orar porque el Señor nos ayude a ser lo que Él quiere que seamos. Amén. Padre, en este momento reconocemos que tú eres Jesús, tú eres todo para nosotros. Señor, queremos ser como tú. Queremos ser como tú. Señor, ayúdanos a meditar en estas cosas, a guardarlas en nuestro corazón. Dios mío, no queremos fracasar porque tú estás con nosotros y todo es posible para ti. No queremos errar, no queremos que nuestro testimonio sirva para que otros blasfemen de ti. Señor, ayúdanos, Dios mío, a renunciar a cualquier cosa que no sea tuya, a renunciar a nuestro ego, a nuestras emociones, a nuestros intereses, para que tú seas glorificado, para que mientras hacemos tu voluntad, viviendo para ti, tú puedas glorificarte en tu iglesia, tú te puedas glorificar en nuestra vida, Señor, y muchos puedan verte a ti reflejado en cada uno de nosotros. Te pedimos también por tu iglesia, para que tú nos hagas valientes, conquistadores, para que cuando vemos injusticias tan terribles como el aborto, no nos callemos, lo denunciemos. Señor, que el mundo nos conozca porque te ponemos a ti primero, ponemos primero tu justicia, ponemos primero tu verdad. Señor, ayúdanos a vivir de manera que nos puedan reconocer por ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.